este error. Abrimos entonces nuestras Biblias en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Hermanos, el sermón de este día se llama Preguntas ridículas de Dios. Preguntas ridículas, pero el ridículos entre comillas. Ridícula. Preguntas ridículas de Dios. Génesis capítulo 3. Leemos los versículos del 9 al 13. Génesis capítulo 3, del 9 al 13. Si están listos me dicen amén. Si alguien no está listo, dígame no amén. Todos amén. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 3, versículo del 9 al 13. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Padre celestial, gracias Señor por este día, gracias por este pueblo tuyo que se ha reunido. Y gracias por tu palabra. Ministranos por medio de ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Preguntas ridículas de Dios. Yo no sé qué piensa usted acerca de este episodio de la Biblia, pero permítame pensar en voz alta que la mayoría de la humanidad aprendimos a excusarnos por todo. El problema es que muchos de nosotros aprendemos a echarle la culpa a nuestro prójimo y casi nunca aceptamos culpabilidades. En este caso particular de la porción bíblica que leímos, que quiero usar como introducción, el Señor sabía que Adán y Eva habían pecado. Usted conoce la historia, no voy a detenerme mucho en eso. Usted conoce la historia. Y entonces el Señor quería escuchar una confesión sincera de Adán, y desde la expansión del huerto se escucha la voz del Señor diciendo: Adán, ¿dónde estás tú? Ahora mi pregunta es, ¿acaso no sabía Dios dónde estaba Adán? Por supuesto que él sabía. Lo que pasa es que Dios hace cosas con nosotros como si él no supiera, para ver qué tan honestos somos nosotros. Dios quiere saber qué tan sinceros somos, porque muchos de nosotros somos hipócritas hasta con nosotros mismos. Yo recuerdo, recién llegado a Los Ángeles, me dieron un trabajo y al trabajo llegaba un muchacho en un carro Jaguar. Los carros Jaguar, hermanos, más o menos están por los $80,000. Y el muchacho, compañero de trabajo, llegaba en un Jaguar, y yo cuando lo vi llegar la primera vez dije: fulano viene en un Jaguar, o un Jaguar, no sé cómo se dice, en un Jaguar. Entonces dije yo: en un Jaguar, ¿y este cómo le hace? Y le dije a un compañero: mira, ¿y este cómo hace para tener un Jaguar? Le dije. Y me dijo: es que el motor es Ford, me dijo. Nada más, el volado de afuera, me dijo, es Jaguar, pero el motor es un Ford, me dijo. Entonces pensé yo: ¿a quién quiere engañar? Él, o según la gente, anda en un Jaguar, pero el motor es un Ford. Muchas veces, hermanos, nosotros en nuestra vida solamente somos pantalla, solo queremos impresionar, pero a veces nuestro corazón como que está muy lejos del Señor. Estaba predicando hace 2 noches ahí en Soyapango, y le dije a los hermanos: no sé por qué hay cosas que yo digo, pero el Señor sabe por qué las digo. Algunos de ustedes vienen buscando escuchar lo que les gusta, pero ustedes no van a escuchar lo que les guste, ustedes van a escuchar lo que necesiten. Hermano, yo dije: ya se van a enojar, pero hermanos, hasta aplaudieron. Entonces dije yo: aquí me dejo ir en bajada, dije yo. Aquí no peco, dije. Yo aquí me aprendí un dicho que dice: la muchacha que lo pellizca, el niño que es llorón. Y los mexicanos me lo enseñaron al estilo mexicano. Dicen ellos: loca la changa, y luego le aplauden. Tiene más chiste así, ¿verdad? Bueno, pero quiero seguir con lo que ustedes me hacen pecar. El Señor siempre lleva un propósito en todo en nuestras vidas. Si usted cree que lo que se hace en una iglesia es sin propósito, está equivocado. Dios siempre lleva un propósito. Quizás la ilustración que voy a contar está un poco fuera del contexto bautista,
Pero quiero decirles que yo soy un pastor bauticostal. Soy bauticostal porque soy pentecostal con freno y bautista con acelerador. Quiere decir que si un pentecostal me ve predicar o me escucha predicar, diría, este no me suena muy pentecostal. Y si un bautista me escucha predicar, me diría, este no es muy bautista. Así que yo soy híbrido. Entonces, esta ilustración que les voy a contar, tal vez esté fuera del ambiente o de la idiosincrasia pentecostal, pero me encantó cuando yo lo escuché. De un hombre que vivía en Nueva York y él le pedía a Dios que le diera lenguas. ¿Ustedes saben que hay un don que se llama lenguas? ¿Ustedes saben cuántos dones tiene la Biblia? ¿Cuántos dones hay en la Biblia? Correcto, 21. Hasta aquí escuché que lo dijeron. 21. La Biblia tiene 21 dones. El problema de estas iglesias es que solamente se preocupan por los 9 del Espíritu Santo. Es decir, omiten los 7 del Padre, Romanos 12 del 6 al 8, los 5 del Hijo, Efesios 4:11, y solamente se enfocan en los 9 del Espíritu Santo, 1 Corintios 12 del 8 al 10. Para los que están tomando notas, nada más que compren el CD. No, para los que están tomando notas y no tienen para comprar el CD, son 21 dones distribuidos de la siguiente manera. Los dones del Padre son 7. Están en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Los dones del Padre. Los dones del Hijo son 5. Se le llama comúnmente ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11. Y los últimos son los dones del Espíritu Santo, que son 9. Están en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10. Estas iglesias se preocupan mucho por los dones del Espíritu Santo, pero de manera particular por el don de lenguas, que ellos le llaman el bautismo en el Espíritu Santo. Este hombre le estaba pidiendo al Señor este don de hablar en lenguas, y invitaba gente a la iglesia, invitaba predicadores, invitaba personas que tenían ese don, y todo mundo hablaba en lenguas menos él. Y le decía al Señor, Señor, ¿y yo por qué no hablo en lenguas? Pues dice que una vez el Señor le dijo, te las voy a dar cuando yo quiera. Y dice que iba caminando por las calles de Nueva York. Para los que conocen Nueva York, ahí por el área de Manhattan y Brooklyn, son calles llenas de gente. Iba caminando en medio del montón de gente y dice que escuchó que el Señor le dijo, ahora. Y él volteó a ver quién le hablaba y el Señor le vuelve a decir, ahora. Y él se arrimó a la pared, dicen los mexicanos. Se hizo a la pared y le dijo, Señor, ¿eres tú? Le dijo. Sí, yo soy, le dijo. ¿Ahora qué? Le dijo. Ahorita te voy a dar las lenguas, le dijo. Señor, le dijo, pero estoy en medio de la calle, le dijo, en medio de este montón de gente, le dijo. Van a pensar que estoy loco, entonces olvídate. Señor, espérate que llegue a la iglesia, le dijo. Voy a ir para la iglesia y ya me las das. El Señor le dijo, ahora o nunca. Pero Señor, ¿y qué tengo que hacer? Nada más, sal de donde estás en esa pared, levanta tus manos y vas a comenzar a hablar en lenguas. Y él se quedó viendo por un lado, se quedó viendo para el otro, levantó las manos y comenzó a hablar en lenguas y empezó a caminar. Y dice que cuando iba caminando, venía un hombre detrás de él, se le pegó un hombre y venía detrás de él, y él se fue para la iglesia, ahí vivía él, ahí tenía la casa pastoral, estaba junto a la iglesia, y él seguía hablando en lenguas, y el hombre que venía detrás de él no se le desprendió jamás. Entró a la iglesia, se arrodilló, ellos lo llaman a esto el altar de oración. Se arrodilló en el altar de oración, y de repente se detuvo, ve al hombre que también se arrodilló a la par de él, y le dice, oiga, le dijo, ¿y usted qué quiere? Le dijo. No sé, le dijo. ¿Pero por qué me ha venido siguiendo? Pues es lo que no sé, le dijo. ¿Y por qué ha venido aquí? Es que usted me dijo que lo siguiera porque Dios tenía algo grande para mí. ¿Y qué es lo grande que tiene? Es lo que no entiendo. Yo a suicidarme iba, le dijo. Y usted me dijo, ven, sígueme porque Dios tiene algo grandioso para ti. Y me vine y aquí estoy. Ahora dígame para qué. Ah, y entendió. Y lo ganó a Cristo, y aquel hombre después llegó a ser un gran predicador y una persona influyente en todo ese lugar donde el Señor lo llamó. ¿Para qué sirvieron las lenguas en este hombre? Para que éste no se suicidara, se entregara a Cristo y fuera un gran siervo de él. ¿Se da cuenta que todo lo de Dios lleva un propósito? Ahora, yo no le estoy diciendo que usted pide el don de lengua. Usted no pida ningún don. Usted dígale al Señor, Señor, úsame como tú quieras. Porque no es usted el que va a escoger. Fíjese que la Escritura, hay dos pasajes bíblicos, ahí lo he escrito en el libro, por si usted lo quiere ahondar más en el asunto. Hay dos palabras que en nuestra Biblia se tradujeron no en el tiempo exacto de la gramaticalmente hablando, no se tradujeron. Por ejemplo, uno de ellos es Juan 5:39.
En nuestras Biblias, Juan 5:39 se tradujo así: escudriñad las escrituras, etcétera, etcétera. Hermanos, el verbo en griego no es una orden, es una afirmación. La orden sería, como se tradujo en nuestras Biblias, escudriñad. Pero en el original no es una orden, sino una afirmación. Y la afirmación es: escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, etcétera. Porque note usted que si la traducimos como una orden no tiene sentido. Y bueno, se lo voy a parafrasear para que usted note que no tiene sentido esa traducción. Ustedes, por favor, estudien la Biblia porque se les imagina que ahí tienen vida eterna. No, señores, la vida eterna la doy yo, dijo Jesucristo. No tiene sentido. Escudriñenla porque piensan. Sin embargo, si usted dice: ustedes cómo estudian la Biblia porque se les imagina que ahí tienen la vida eterna. No, señores, ahí tiene más sentido. No sé si me estoy dando a entender. No todos me dijeron amén. Mejor compre el libro, ahí lo explico mejor. Que a veces cuando estoy tratando de introducirme, me agarra la sofoca porque digo yo ya me extendí y quiero dejar la idea cerrada. Pero bueno, a donde quiero llegar es a donde están los dones. Al final dice: procurad pues los dones mejores. Y no dice así el original. El original dice: procuráis pues los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Y comienza el capítulo 13 de Primera de Corintios, que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si entregar mi cuerpo para hacer, etcétera. Usted se lo sabe de memoria. ¿Para qué se lo digo más? Porque va a decir el pastor ni lo dijo bien. Pero usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Dios siempre lleva un propósito. Ahora, las preguntas ridículas de Dios siempre llevan un objetivo. Y vamos con la primera entonces, que es la primera parte que leímos. La pregunta aparentemente ridícula de Dios es: Adán, ¿dónde estás tú? Usted, los que tienen hijos me van a entender esta ilustración. ¿Se acuerda cuando su niño estaba chiquito, o los que todavía lo tienen chiquito, que se echaba la colcha encima, la cobija encima y decía: ¿dónde está ahí? ¿Se acuerdan? Y usted les decía: ¿dónde está el niño? ¿Qué se hizo el niño? Usted sabía que estaba el bultito, usted sabía que ahí estaba. ¿Dónde está el niño? ¿Qué se hizo el niño? No lo hallo al niño. Y se quitaba la cobija. ¡Ahí está el niño! ¿Se acuerda que así jugaba con su hijo? Usted sabía dónde estaba. Esa más o menos es la idea del Señor con Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Ahora recuerde, este diálogo del Señor y Adán buscaba una sola cosa: una confesión que nunca llegó. Le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Al fin salió Adán y le dice: Señor, tuve vergüenza y me escondí. Adán, ¿y tuviste vergüenza de qué? De que estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? Y aquí viene la primera excusa: la mujer. Ustedes saben que muchos de nosotros somos campeones para echarle la culpa a la mujer. Hermanos, el mismo José le echó la culpa a María. ¿Ustedes se acuerdan que se les olvidó allí en Jerusalén? Y ahí iban de camino y le dice: hey, Jesús le dijo, no sé, le dijo, te traigo para que lo cuide. Hermanos, si no solo las mujeres cuidan a los niños, también los hombres los debemos de cuidar. Pero la mayoría dice: ¿y por qué no lo cuidaste? ¿Y vos por qué no lo cuidaste también? Si los dos son papás. Bueno, no sé que le hayan metido gol, ¿verdad? Pero hermanos, la responsabilidad de cuidar al niño es de ambos. Y en este caso particular, Adán le echa la culpa a la mujer. Y note una cosa: si usted lee bien el pasaje, dice: la mujer que tú me diste. Quiere decir que no solamente le echó la culpa a la mujer, sino a Dios. Como que dice: si no me le hubiera dado, yo estuviera tranquilo. ¿Usted cree que es cierto? Bueno, ¿sabía usted que hay muchas personas que si no fuera, muchas mujeres más bien, que si no fuera por ellas, muchos a ver qué haríamos a estas alturas? Se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero también detrás de la caída de un hombre hay una mujer, o quizás hay más. Pero no es ese mi tema, ustedes ya están pensando. Pues. La primera pregunta entonces: ¿qué llevaba como objetivo? ¿Cuál era el propósito de Dios al hacer esa pregunta? A Adán escuchar una confesión. La segunda pregunta, voy rápido para poder terminar, si no, no voy a acabar a tiempo. Lucas capítulo 7. Lucas está en el Nuevo Testamento. ¿Sabían ustedes que hay personas que no saben dónde están los libros de la Biblia? Buscan libros del Antiguo en el Nuevo y viceversa. No dicen amén, pero es cierto lo que estoy diciendo. Es que están ocupados ustedes, por no me hacen caso. Lucas 7, 24 y 25.
Esta es una pregunta un tanto rara para nosotros porque es una cultura oriental. Lucas 7, 24 y 25 dice la palabra del Señor. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. La pregunta ahora es, la pregunta aparentemente ridícula: ¿qué salisteis a ver al desierto? Hermano, ¿sabe usted que muchos de nosotros no sabemos lo que queremos? No dicen amén porque no han entendido, pero aquí sí lo van a entender bien. Siempre mi esposa sale a trabajar, los niños se van para la escuela y me quedo en la oficina yo solo trabajando. Me quise hacer un café y llego y no había azúcar. Híjole, no hay azúcar, dije yo. Y allá usted sabe ir hasta el supermercado solo por una bolsa de azúcar. Es bien ridículo, pero ni modo, no me quedaba otra. Me voy para el supermercado y vi las carretas y digo, agarré una carreta y me voy para... Ve, necesitamos esto. Ve, también necesitamos esto. Ah, también necesitamos. Ah, también. Empecé a llenar la carreta de todo lo que necesitaba, porque uno siempre necesita de todo. Llené la carreta, pagué en la caja, ya bien contento, metí las bolsas al carro, llego a mi casa y digo a sacar todo. Vaya, qué bueno que compré esto, me voy a sentar a mi escritorio y me quedo yo. ¿Qué iba a comprar? Ah, azúcar. Hermano, compré de todo menos azúcar. Usted va a veces a un almacén y no sabe lo que quiere. Y seguramente va a contestar como contestaba mi abuelo, el papá de mi mamá. Dicho sea de paso, a mi abuelo, la hija, mi mamá, lo ganó a Cristo. Ella tenía 17 años cuando conoció a Cristo. Y ganó a Cristo a su abuelo y a sus hermanos. Al de ella, no al de ustedes. Bueno, pero quiero terminar de contarles la historia. Usted va a algún almacén y no sabe lo que quiere y seguramente va a contestar como contestaba mi abuelo. Él iba a su trabajo y para no dar la vuelta tenía que pasar en medio de un mercadito para ahorrar tiempo, para ahorrar camino. Y pasando por el mercadito, la gente lo agarraba. Usted sabe cómo lo agarran aquí. ¿Qué va a llevar, mi rey? ¿Qué busca? Y mi abuelo le decía, la salida. Hermanos, qué enojadas se ponían esas pobres vendedoras cuando él decía que lo que buscaba era la salida, porque es cierto, es lo que buscaba era la salida. Pero muchos de nosotros no sabemos lo que queremos y por eso el Señor lanza esta pregunta: ¿qué salisteis a ver al desierto? Y les aumenta un poco más y les dice: una caña movida por el viento. Hermanos, en Oriente es muy común encontrarse en el camino matas de trigo o podríamos decir árboles de trigo. Es lo más común ahí en Israel. No sabía, pastor, que Palestina es apodo de Israel. Decir palestino es una ofensa. Decir Palestina es una ofensa, porque Palestina es la tierra de los filisteos. Y los israelitas no son... Filistea era una de las potencias más acérrimas enemigas de Israel. Pero bueno, nada más para que contarle, porque estoy contento que fui por fin a Israel. Pero bueno, se veían las plantaciones de trigo y para la gente ver una caña sacudida por el viento era, como decimos nosotros, como ir llover, más o menos. Entonces el Señor les lanza esta pregunta como diciendo: ¿y ustedes qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? Cuando vieron a Juan no le hicieron caso. Cuando vieron que Juan bautizaba a muchos, hasta querían enganchárselo. Usted sabe que algunos se quisieron enganchar a Juan. Por si no se han fijado, dice la Biblia que Juan estaba bautizando en el desierto y el bautismo de Juan, dice la Escritura, que era para arrepentimiento. Y la predicación de Juan el Bautista más o menos era esta: arrepentíos y bautícese cada uno. No decía así porque esa es la secta, ¿verdad? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y venía bautizando. Y dice la Biblia que los fariseos y los saduceos, las dos sectas más importantes de la época, se pusieron en la fila. Según ellos iban a pasar desapercibidos. Y dice la Biblia que Juan los vio y les dijo: generación de víboras. Hermano, qué predicación la de Juan el Bautista. ¿Sabe usted que Juan el Bautista nunca se disculpó con nadie? Generación de víboras, ¿quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? Ya el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, así que todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Y como muchos no le hicieron caso, la pregunta del Señor es esa. Ahora, se dice
que una caña sacudida por el viento es algo que puede pasar desapercibido, y es el nombre que tenía uno de los discípulos del Señor. Uno de los discípulos del Señor se llamaba Simón. ¿Sí o no? Simón. Simón significa una caña sacudida por el viento. Una caña sacudida por el viento es tipo de inestabilidad. Usted sabe que hay personas que llegan a nuestras iglesias y de repente usted ya no las ve, de repente usted las vuelve a ver. Hace unos meses, yo creo que unos 2 meses, llegó una señora que era miembro de nuestra iglesia, no sé por qué causa se había retirado, y la vimos llegar nuevamente a la iglesia y le dimos la bienvenida. Al terminar el culto me acerqué y le dije: hermana, qué bueno que ha regresado, le dije, pero quiero saber si viene a visitarnos o si viene a quedarse. Se sonrió y me dijo: pastor, me siento mal, me dijo, por la pregunta que usted me hace, pero quiero decirle una cosa, me dijo. Antes yo era un cometa, ahora quiero ser estrella, me dijo. Y yo me quedé, qué bonita la frase que me dijo esta mujer. Y le dije yo, viéndolo, porque hermano, uno ya no les cree. Y sí, ahí está fiel la señora. Entonces el Señor llama a este hombre, a Simón, y le cambia el nombre. Inestable se llamaba Simón, y el Señor le pone de apodo Pedro. ¿Sabe usted que Pedro es un apodo, no es el nombre? Le pone Pedro. ¿Y qué significa Pedro? Piedra. ¿Y qué es una piedra? Algo estable. Si usted no la mueve, no se mueve. Entonces de inestable le pone estable. Y usted podría decir: qué sarcástico el Señor, qué ofensivo. Viendo lo que es, le llama lo contrario. Qué ingrato. No, es que lo que pasa es que Dios no ve en ti lo que eres. Dios ve en ti lo que contigo puede hacer para honrar y glorificar su nombre. Esa es la diferencia. Gloria a Dios. Ahora la pregunta para nosotros es: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Un cristiano, como me dijo esta mujer, cometa, o un cristiano estrella? ¿Un cristiano que se puede contar contigo, o hermano, yo no sé por qué tengo tanta suerte para los mentirosos. Toda la gente me miente a mí. Y hermano, yo no digo que no soy mentiroso, pero poquito. Pero hermano, me encuentro con gente que me dice: pastor, me dice, llego a tal hora. Vamos a poner a las 9, llegan a las 11. Y yo no sé por qué, cuando alguien me dice que va a llegar, siento que ya está en la puerta. Y yo estoy en la puerta listo para abrir. Porque hermanos, si los hermanos me están viendo por televisión, lo voy a tener que decir: hay hermanos que me llegan a quitar el tiempo, hermano. Yo estoy ocupado y llegan: ¿cómo está, pastor? Bien, ¿en qué le puedo servir? Nada más quería saber cómo estaba. Hermano, yo no sé si al pastor le pasa eso. Lo llegan a buscar solamente para ver cómo está. Bueno, que ya está bien, ¿verdad? ¿Qué tal si me muero de repente y estoy yo solo? Sí, está bien, pero bueno, ya ni me acuerdo ni qué les iba a contar. Pero lo que quiero decirles es que muchos, les estaba hablando de los mentirosos. Llegan unos y me dice: yo recuerdo que estaba orando por un aparato que yo quería. No les voy a decir cuál es, porque va a ser que me lo regalen ustedes. Estaba orando por un aparato. El aparato me costaba $850 y yo no los tenía. Pues dije yo, les voy a decir a los hermanos de la iglesia: hermanos, les dije, ayúdenme a orar. Hermano, ¿sabe usted que hay formas para pedir? No solamente le pida al Señor, cuéntele a los hermanos. Así dice yo: hermano, les dije, ayúdenme a orar porque quiero comprar un aparato que me cuesta $850. Así que quiero que me ayuden a orar. Bueno, usted sabe que eso es un tiro. Para que usted me entienda, por si no me ha entendido, yo recuerdo que hace como unos 4 años iba a venir aquí y le digo a mi mamá: mamadita, le digo, ¿qué quiere que le lleve? Y lo primero que me dijo: un hornito tostador, me dijo. Un hornito tostador, está bien, dije yo. Y ese día precisamente me habían invitado unos hermanos de la iglesia a almorzar. Y me voy a la casa de los hermanos. Y yo que entro a la casa, como dicen, yo que invoco a la puerta, ¿verdad? Yo que llego a la casa y voy viendo que encima de un mueble tenían un hornito y estaba en su caja, nuevito. Y ya estuvo, dije yo. Ya me dice: ¿cómo está, pastor? Bien, siéntese, me dice. Bien. ¿Y cómo está? Me dijo: pues fíjate que acabo de hablar con mi mamá, le dije. De veras, sí, es que hoy en diciembre voy a ir allá, le dije. Ay, ¿qué le cuenta a su mamá? Imagínate lo que me pide, le dije. ¿Qué le pide, pastor? Un hornito, le dije. No sabes cuánto cuesta, le dije. Pastor, me dijo, yo tengo uno. De veras, le dije, yo ya lo había visto. Y me dice:
ahorita se lo bajo. Fue a traer una silla, puso la silla, agarró el hornito en su caja y lo abrió. Y está nuevo, ¿en cuánto me lo vas a dar? Le digo yo. Usted sabe que no pregunta por cortesía, ¿verdad? ¿Y en cuánto me lo vas a dar? Pastor, ¿cómo se lo ve? No, lléveselo, es para su mamacita, lléveselo, pastor, me dijo. Ay, qué pena, le dije, espérate, lo voy a echar al carro, le dije. Con todo y pena lo fui a echar al carro antes de que se arrepintiera. La tercera pregunta la encontramos en Lucas 8:45, el mismo libro, el siguiente capítulo, Lucas 8:45. Aquí hay una pregunta que el Señor hace, que los mismos discípulos se molestaron con él. Lucas 8:45 dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Miren qué pregunta. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Señor, ¿por qué haces esas preguntas tan ilógicas? Si todos te vienen apretujando, todos vienen encima de ti porque todos quieren estar contigo, y todavía preguntas quién te tocó. Hermanos, hay cosas que Dios hace esperando algo a cambio. Y voy a hablar ahora del testimonio. Hay dos clases de testimonio: el hablado y el sin hablar. El hablado es: cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuenta lo que Dios ha hecho en tu familia. Hermano, cuente hasta lo que usted crea que no tiene mucho poder o mucha magnitud, cuéntelo. Porque hay personas que a veces están pasando un momento en que la fe está a punto de fallarles. Y si usted les cuenta el testimonio, su fe es fortalecida. Ahora, una aclaración: nunca pida a Dios que le dé fe. Un cristiano no tiene que pedir fe. Es más, nunca le pida a Dios que le aumente la fe. Le voy a explicar por qué. La fe, existe un tipo de fe que le llaman la fe natural, la fe común. ¿Cuál es esa fe? La fe que tiene toda la humanidad. Que si esa fe no fuera sencilla, nadie o muy pocos serían salvos. Porque esa fe es la que te hace creer que Cristo puede perdonar tus pecados, darte vida eterna y llevarte al cielo. Es bien fácil, es la fe natural. Pero cuando venimos a Cristo, ya ahora ya no tenemos una fe natural o una fe común. Esta fe natural es la que define Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y el versículo 9 dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir que esa fe natural es la fe para salvación que define Efesios 2, 8 y 9. Pero cuando venimos al Evangelio, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, entonces pasamos a una dimensión diferente de fe. Y más o menos, déjenme ilustrarlo de esta manera. Cristo te vio cuando le entregaste tu corazón, y te midió, pero no de alto ni de ancho. Te midió en cuanto a tu vida cristiana, tu desarrollo cristiano, y dijo: este necesita esta cantidad de fe, y se la dio. Quiere decir que cada cristiano tiene la medida de fe justo que necesita para todo su desenvolvimiento cristiano. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 3, se lo voy a leer porque no voy a ser que me equivoque. Yo me fijo que ustedes lo constatan todo con la escritura y me van a agarrar en curva. Hechos, Romanos, Corintios. Romanos capítulo 12, en el versículo 3, el apóstol Pablo dice, Romanos 12, 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Note que el verbo está en pasado. No dice la medida de fe que Dios te va a dar, que ya te la dio. Entonces quiere decir que si le pides fe a Dios, ¿sabes qué te va a dar? Una prueba, para que tu fe sea fortalecida. Y si le pides que te aumente la fe, seguramente usted está pensando en este pasaje. Señor, le dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Y la respuesta del Señor fue: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, quítate y échate a la mar. Pero como no tenéis fe. Ahora usted puede pensar
que los discípulos no tenían fe, entonces yo estoy equivocado. Pero se lo voy a ilustrar de esta manera. En el año 1972 mi papá compró su primer carro y como él no podía manejar, yo era su motorista, yo era su chofer. Yo andaba manejando ese carro y hermanos, en esa época yo, desde el 68, yo me hice un alcohólico. Yo fui un alcohólico por 12 años y así fue como conocí a Angelita. Y mi primo se enamoró de ella porque ahora en los bailes andábamos nosotros. Entonces yo recuerdo que el carro, por cierto, Angelita lo conoció ese carro, solo chocando andaba yo. Hermano, parecía piñata ese carro. Usted sabe las piñatas cómo les dan duro, ¿verdad? Parecía piñata de carro. Pues yo llegaba a la casa y mi papá se quedaba viendo. Mira, ¿y ese golpe que tiene el carro? No, papá, si ese golpe ya es viejo. Usted sabe que una mancha más al tigre no se le nota, ¿verdad? No, yo creo que no, papá. Pobrecito, mi papá siempre me lo enganchaba. Pero una vez se llevé un golpe grande y yo no hallaba ni cómo llegar a la casa. Mi papá era un hombre bien estricto. Llegué a la casa y yo, papá, le dije, fíjate que choqué el carro. ¿Y qué pasó? Mire, venga a ver. Y me dijo esto. Mira, me dijo, siquiera tuvieras cerebro, me dijo, porque si tuviera cerebro no pasaría esto. Hermano, ¿será que no tengo sesos? Sí tengo, pero es una expresión de decir las cosas. Si supieras usar lo que tienes, esa sería la idea. Pero nosotros decimos, si tuvieras aunque sea 4 dedos de frente. Tengo mi primo que tiene que usar una cuarta de frente. Y mi primo le encontró otro bayunco igual que él. Y le dice, hey maestro, le dijo, ya se fijó que se están bajando los ojos, le dijo. Y mi primo nunca se da. Le dice mi primo, no, se equivocó, es que lo que pasa es que me estoy dejando crecer la frente, le dijo. Rápido se ve. Ahora, no sé si les terminé de explicar, me lo dejé a media. Quiere decir que Dios te dio justo la fe que no pidas más si ya la tienes. Lo que tienes que hacer es desarrollar la que ya tienes. Esa es la fe que usted tiene. Tercera pregunta. Bueno, y esto, quiero terminar la tercera pregunta. ¿Quién me ha tocado? Hermanos, lo que Dios quería escuchar es un testimonio. Les decía el testimonio hablado y el testimonio silencioso. El hablado es, cuenta lo que Dios ha hecho. Y el silencioso es tu conducta, tu vida cristiana. ¿Sabías que por tu testimonio la gente puede venir o nunca venir a una iglesia? Tu testimonio. Entonces, el Señor quería escuchar. Ahora, ¿qué es lo que pasó con esta mujer? Porque era una mujer que padecía 12 años de flujo de sangre. Esta mujer pensó nada más en sanidad y dijo, si tan solo tocar el borde del manto del Señor, yo sé que seré salva de mi azote. Ella pensaba solamente en sanidad y así fue. Tocó al Señor y en el momento se le sanó. Hermanos, 12 años de hemorragia. Yo creo que las mujeres pueden entender mejor esto. Mi esposa tenía una hemorragia por casi un año. Hermano, mi esposa estaba pálida y delgada. Y yo estaba afligido, yo estaba preocupado. Hermano, estaba prácticamente por morirse casi un año. ¿Puede usted imaginarse 12 años? Es decir, una enfermedad que se acaba cualquiera. Y tocó el borde del manto del Señor, recibió sanidad. Y cuando escucha la pregunta del Señor, ¿quién me ha tocado? Ella pensó inmediatamente y dijo, aquí he infringido todas las leyes. Porque una mujer no podía estar en medio de un grupo de varones judíos, en primer lugar. En segundo lugar, una mujer que estuviera con flujo de sangre, o como dicen ustedes, con su periodo, no podía estar en medio de una congregación, y mucho menos congregación espiritual, no podía. Y esta mujer venció todas esas reglas, ve y toca al Señor, y cuando el Señor pregunta, ¿quién me ha tocado? Usted puede imaginarse la preocupación de esta mujer. Ya me descubrieron. ¿Qué le tocaba? Muerte a pedradas. ¿Usted sabía que eso les tocaba a los judíos? Que infringían la ley. Bueno, dijo, no importa, dijo, voy a testificar, tengo que decir que yo fui. Ahora, el Señor no quería ridiculizar ni hacer quedar mal a esta mujer. Lo que el Señor quería era que esta mujer testificara el poder que Dios había emanado de él y que había sido beneficiaria, y así lo hizo y dijo, Señor, yo fui quien me tocó, quien te tocó tenía esto y esto, y el Señor me sanó. Y entonces le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Se da cuenta que el propósito del Señor de preguntar siempre lleva un objetivo. La mujer esta no sabía ni ella misma que existía salvación para ella, y el Señor no solamente la sanó, sino que también la salvó, y eso fue lo que resultó, porque Dios siempre quiere que tú cuentes lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Amén o no amén? Cuarta pregunta. Si no termino, me voy a quedar a media.
Son las 11:22. ¿Hasta qué hora es? Porque no me acuerdo. ¿11? 11:30. Rapidito, la cuarta pregunta. Lucas 18. Lucas capítulo 18, 40 y 41. Lucas 18, 40 y 41. La siguiente pregunta es: ¿qué quieres que te haga? Lucas 18, 40 y 41 dice la palabra del Señor. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, versículo 41, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. La cuarta pregunta ridícula de Dios es frente a un ciego preguntándole: ¿qué necesitas? Hermanos, aparentemente las preguntas de Dios son ridículas. Y si el Señor alguna vez a usted lo ve aguantando hambre y le pregunta: ¿qué necesitas?, nunca le va a decir: ¡ah, qué pregunta! Hermanos, lo ridículo de Dios no es ridículo, es ridículo para nosotros, pero para Él es lo más lógico. ¿Usted se acuerda? ¿Ustedes saben cuántas vueltas dieron los judíos para conquistar Jericó? ¿Cuántas dieron? 40. Yo creo que estamos un poquito. ¿Cuántas preguntas dio Josué alrededor de Jericó para conquistarla? 7, ¿verdad? Hermanos, fueron 13. Este pastor está equivocado. Josué le dijo: ve a Jericó y da una vuelta y te vienes. El siguiente día vas y das otra vuelta y te vienes. Esa vuelta va a ser por 6 días, una vuelta. Y el séptimo día vas y das 7 vueltas. ¿Cuántos suman? 13. Algunos dicen 7 fueron el último día. Y otros dijeron 40. Híjole, pero bueno. Hay cosas que el Señor hace que si yo hubiera sido Josué, quizás le hubiera dicho: Señor, ¿qué va a decir la gente? Van a pensar: este pobrecito ya tronó, viéndome dar vuelta alrededor de una cuadra, digamos, y después me voy para la casa. ¿Sabe qué pensaría la gente? Pobrecito este maestro, de tanto estudiar ya quedó directo. Me imagino que los de Jericó se asomaban: ¡ahí vienen! Y listo, por supuesto estoy haciéndole así, pero eran catapultas y flechas, ¿verdad? Pero usted sígame la onda. Estaban listos para atacar a los judíos y llegaban: ahí van, espérate, ¿qué están haciendo? Nada. Y que van caminando. ¿Y qué traen? Nada. Solo una Biblia y un himnario. Híjole, no. Ya se fueron. ¿Y a qué vinieron? A nada. Seguramente pensaron que estaban locos. Si yo hubiera sido Josué, le hubiera dicho: Señor, ¿por qué no hacemos una cosa? Llego, toco la trompeta y ya estuvo más fácil, más práctico. Pero no, Dios quería 6 vueltas, después 7, que tocaran la trompeta, que gritaran y los muros de Jericó se iban a caer. Ahora se le presenta un ciego. Ahora note una cosa, me gusta este cuadro del ciego que estaba en la calle y cuando escuchó que Jesús venía comienza a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, el término hijo de David, ese título nadie lo conocía porque es el título que denota la mesianidad de Jesucristo. Es decir, llamarle hijo de David era reconocer: este es el Mesías, y nadie lo tomaba por Mesías. El Señor venía caminando y escucha que una persona cualquiera dice: Señor, hijo de David. Y ¿cómo sabe? Ha leído la Biblia, tiene algún conocimiento. ¿Sabe usted que hay mucha gente que tiene conocimiento bíblico pero que no es salvo? Entonces dice la Escritura que los que estaban ahí lo callaban: cállate, hombre, deja en paz al Señor. Y él no le importó, seguía gritando. Y dice la Escritura que los mismos que lo callaban, cuando dijo: tráiganmelo, mira, el Señor te llama, ten fe. Hermano, ¿sabía usted que en la iglesia hay un montón de gente metida que solo para correr gente sirve? Hay una señora en la iglesia que a los niños los ponemos quietos diciéndole: ahí viene la hermana Delia. Se quedan quietos los niños. Pero le dicen: ahí viene el pastor, siguen jugando. Pero no le vayan a decir: viene la hermana Delia, porque quedan quietos y viendo por dónde va a aparecer. Entonces, este ciego, dice la Escritura, que cuando iba corriendo para donde el Señor, aventó su capa y llegó donde el Señor. Fíjese que esto de la capa es bien importante, porque así como hoy en día los ciegos andan con un bordón, allá se ponían una capa, y la gente que los veía una capa les ayudaba, porque decían: soy ciego.
Quiere decir que al aventar la capa, este hombre llevaba ya fe de que ya era sano, de que ya veía. Y dijo, ya no necesito más la capa. Ya el Señor me llama, me va a sanar, tira la capa y llega ante el Señor. Y el Señor le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Si hubiera sido cualquiera de nosotros, qué inutilidad. Está bien, vete que soy choco y no, todavía me pregunta qué es lo que... No dijo así. Sencillamente el ciego le dijo, Señor, que reciba mi vista. Nunca cuestiones a Dios por nada, ni porque alguien te diga lo que te diga. Dios es Dios y hace lo que hace porque Él no se equivoca jamás. Así que gloria a Dios. Hay otra cosa más, otra enseñanza en este pasaje. Dios quiere saber qué tan seguro estás de lo que necesitas. Porque muchos de nosotros, hermanos, pedimos cosas que ni nos van a ayudar. Pedimos cosas que hermanos, pedimos cosas que lejos de ayudar a la obra, nos vamos a alejar de la obra. Como esta persona que pedía por un niño, una señora. Pastor, me dijo, ayúdeme a orar para que el Señor fertilice mi vientre y pueda tener un niño. Y toda la iglesia se puso en oración. Hermanos, Dios tiene siempre un poder tan grande que por eso toda la familia llegó porque salió embarazada. Hermanos, toda la iglesia contenta. La hermana fulana está embarazada. Qué alegría, qué felicidad que la hermana estaba embarazada. Pero de repente no llegó. No llegó otro día, no llegó. Y ya no llegó. Y llega un día a buscarle, le digo, hermana, ¿qué pasó? Le digo, ay, pastor, es que este niño me quita el tiempo. Hermanos, el niño que supuestamente fue de bendición y que por eso debía ser más fiel, ahora fue tropiezo. Hermana, le dije, ahora vamos a cambiar la oración. ¿Cómo así? Me dijo, vamos a orar que el Señor se lo quite porque le está sirviendo de estorbo. Usted es bien ingrato, me dijo. Si es la verdad. ¿Para qué le pides algo al Señor y por eso que te dio te vas a apartar de Él? Ahora, otra cosa más. ¿Sabías que a Dios le encanta escuchar tu voz? Le encanta. No sé si ustedes se acuerdan cuando su niño estaba chiquito. La primera vez que dijo papá. ¿Se acuerdan? ¡Qué emoción! Oí, dijo papá. ¿Cómo que papá? Dijo mamá. No, que dijo papá. ¿Se acuerdan que hasta nos peleábamos? ¡Qué emocionante escuchar las primeras palabras del niño! Así se siente el Señor cuando tú elevas tu clamor delante de Él. Le encanta escuchar. Fíjese que en el cielo hay dos cosas que mueve a fiesta el cielo. Una de ellas usted ya la sabe. Cuando un pecador se convierte, hay fiesta en los cielos. Pero hay otra más. Cuando un cristiano se pone de rodillas. ¿Sabe usted que hay fiesta en el cielo? Cuéntame un hombre que estaba orando, estaba de rodillas. No estoy diciendo que usted ore de rodillas, aunque es lo mejor. Estaba este hombre de rodillas y le dijo al Señor, Señor, soy aquel hombre que vino hace 2 semanas pidiéndote perdón por aquel pecado tan feo que hice. Señor, ¿me recuerdas? Y el Señor le dijo, hijo, a ti te recuerdo, del pecado no me acuerdo. ¿Acaso no has leído que lo sepulté en lo más profundo de la mar? Hermano, ¿sabía usted que Dios ya te perdonó todos tus pecados? ¿Cuánto le debes al Señor? Nada, porque Cristo pagó el precio. Cuando Él dijo, consumado es, así se tradujo en la Biblia, el griego dice tetelestai, que quiere decir, la deuda ha sido cancelada. Quiere decir que nosotros que merecíamos la muerte, Cristo pagó el precio y nosotros no tenemos ni 5 que pagarle a Él, porque Él ya pagó lo que nosotros debíamos. Las 2 últimas preguntas para terminar. ¿Quieres ser sano? Hermanos, ¿quién no quiere ser sano? ¿Dónde compraremos pan? ¿Quieres probar tu fe? Y esta última, aquí voy a hacerlo cortito, porque ya hasta me pasé. Pedro le dice el Señor a Pedro en el capítulo 21 de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te amo. Hermanos, en el castellano no tiene mucho sabor, pero en el griego tiene un gran sabor. La primera pregunta del Señor para Pedro fue, Pedro, ¿me agapas? Es decir, ¿me amas con el amor perfecto, el amor ágape, el amor de Dios? Pedro, ¿me agapas? Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que yo te fileo. Un amor inferior al amor ágape. Le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me agapas? Y Pedro le contesta, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te fileo. Por tercera vez el Señor le dice, Pedro, ¿me fileas? Y por eso Pedro se entristeció. Dice la Escritura, Pedro se entristeció que ahora le preguntara, ya no me agapas sino me fileas, porque pudo entender que Pedro por lo menos fue honesto y le dijo, Señor, no te puedo amar con el amor ágape, permíteme amarte con el amor fileo. Mi pregunta es, ¿somos honestos con el Señor? Estoy seguro que si yo preguntara, ¿quiénes aman al Señor? Creo que todos levantaríamos la mano. Pero al momento de demostrarlo, ese es el problema. Muchos decimos que amamos al Señor,
pero ¿qué hacemos para agradarle? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿En qué servimos en nuestra iglesia? ¿Somos servidores o somos como me dijo un hombre? No, me dijo, en la iglesia donde estoy ahorita solo soy miembro de banca, me dijo. Hermano, 21 dones encontré y no encontré el don de banca. No lo encontré. Si ustedes lo encuentran, por dígame la cita para apuntarlo. Miembro de banca. Hermano, el que es miembro de banca es un desagradecido, porque Dios dio todo por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Devolverle a Él en gratitud nuestra vida, nuestro servicio, nuestros bienes y nuestra familia. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Padre. Y gracias, Señor, por ser nuestro ayudador. Bendice, Señor, esta congregación. Bendice a tu siervo, Señor, y a su familia. Y Padre, cualquier necesidad, súplela, Señor, de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a la necesidad de cada quien. Mientras estamos orando, todos con sus ojos cerrados, todos con sus rostros inclinados,